buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en El Salvador y cada uno de ustedes a través de la línea telefónica allá en Puerto Rico, también ustedes allá en Venezuela, ustedes en Colombia, ustedes allá en el Brasil, en el Perú, en Chile, en la Argentina y en todos los demás lugares de la América Latina, del Caribe y también en los diferentes lugares de Norteamérica. Que Dios les bendiga grandemente y que nos dé a conocer su programa en esta noche para esta hora final en la cual nosotros estamos viviendo. En esta noche quiero leer una escritura que va con el tema publicado en la prensa, en el periódico, en el día de hoy. Este anuncio de la prensa dice: el Hijo de David. Y para que entendamos ese título de Hijo de David, quiero leer la escritura en San Juan capítulo 1 y Mateo capítulo 21. En el capítulo 21 de San Mateo dice, comenzando en el verso 4, cuando el Señor Jesucristo entró a Jerusalén, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, que dijo, cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Aquí en las palabras de la Escritura que dicen
lo que aquellos niños decían, aquellas personas decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Está señalando a Jesús de Nazaret como el Hijo de David. El Hijo de David. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo vino en 4 nombres: Hijo de Dios, Hijo de Abraham, Hijo de David e Hijo del hombre. Cuando el Señor Jesucristo estuvo sobre la tierra, allí estaba el Hijo de David prometido al pueblo hebreo. Muchas personas pensaban que la promesa hecha a David, que no faltaría uno que se sentase en el trono de David, ellos pensaban que era Salomón. Pero cuando murió Salomón, se dieron cuenta que estaba hablando de otra persona, de un personaje eterno. Por esa causa, luego más adelante las personas comprendieron que se refería al Cristo, al Mesías, el cual ocuparía el trono de David. Pues el trono de David es el trono desde donde Cristo, el Mesías, gobernará sobre todo el planeta Tierra. Es el trono del reino de Dios establecido en la tierra. Por lo tanto, el Señor Jesucristo es ese Hijo de David que vendría conforme a la promesa. Encontramos que David fue un rey escogido por Dios aún desde muy joven, o sea, ungido por Dios desde muy joven, pero escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y vean ustedes, David no fue un rey porque heredó un reino, porque era hijo de un rey, sino porque Dios lo ungió para ser el rey de Israel conforme al corazón de Dios. David, encontramos que nunca se olvidó de Dios. Encontramos que David siempre recordó sus años de joven, en donde fue pastor de ovejas, y recordó cómo Dios estuvo con él aún cuando David todavía no estaba ungido por rey. Pero este joven David había sido escogido por Dios para representar el reino de Dios aquí en la tierra y ser tipo y figura de Cristo. También Salomón, el hijo de David, vino a ser tipo y figura de Cristo, el verdadero Hijo de David, conforme a la profecía del que se sentaría en el trono de David. Por esa causa, el Señor Jesucristo apareció en la tierra, y algunas personas del pueblo hebreo, al reconocer que aquel era el Cristo, el Mesías, Cristo y Mesías significa lo mismo, conociendo que era el hombre enviado por Dios, ungido por el pilar de fuego que había
aparecido a Moisés y le había dicho su nombre, le había dicho: yo soy. Cuando Moisés le preguntó por su nombre. Ahora, aquel joven de Nazaret estaba ungido por ese pilar de fuego, el Logos, y en una ocasión, cuando le dieron el libro del profeta Isaías para leer en una sinagoga, él buscó y encontró el lugar donde el profeta Isaías dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Estaba allí él leyendo la escritura que daba testimonio acerca de él, la escritura que daba testimonio de que él había sido ungido por Dios, de que era el ungido, el Cristo, el Mesías, enviado para ese tiempo. Por eso, cuando terminó de leer en la mitad del verso 2 de Isaías capítulo 61, ahí se detuvo, porque de ahí en adelante corresponde para su segunda venida. Pues se detuvo cuando leyó: y para predicar el año de la buena voluntad del Señor. Ahí se detuvo, se sentó y todos miraban a Jesús, pues él había leído esa escritura no como la leían los sacerdotes, sino la leyó en tal forma que todos sintieron el impacto de esa escritura, la sintieron real. Y él les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros ojos, en vuestros oídos se ha cumplido esta escritura. En esa escritura se señalaba lo que el Mesías llevaría a cabo, y se señalaba al Cristo, el Mesías, como ungido por el Espíritu de Dios. Ahora, hubo personas en medio del pueblo hebreo que le dijeron, por ejemplo, Bartimeo el ciego, y otros más le dijeron: Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor Jesucristo, siendo el Hijo de David, siendo Jesús el Cristo, el Mesías, él tenía ese título. Son títulos que pertenecen al Señor Jesucristo. Hijo de Dios, Hijo de Abraham, Hijo de David, Hijo del hombre. Ahora, este título de Hijo de David le da derecho al Señor como heredero al trono de David. Le da derecho a la posición de rey sobre todo el pueblo hebreo, sobre las 12 tribus de Israel. Le da derecho al Señor Jesucristo a estar en Jerusalén, en el trono de David, gobernando. Le da derecho como rey sobre el pueblo hebreo. Como hijo de David, él tiene todos los derechos. Cuando él murió en la cruz del Calvario, él conquistó todo derecho que corresponde a este título y a los demás títulos
de hijo, porque con la muerte del Señor Jesucristo, Él pagó el precio de la redención y todo le pertenece a Él. Y con estos 4 títulos de hijo o hijos, Él tiene bajo su dominio todas las cosas para gentiles y para hebreos. Ahora, este título de el hijo de David es muy importante por cuanto el libro del Apocalipsis nos habla acerca del Señor y nos presenta al Señor como Rey. Y también Apocalipsis capítulo 19 y Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer Apocalipsis 19 para que tengan una idea clara acerca de este título. Apocalipsis 19 dice en el verso 11 en adelante: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí tenemos al Hijo de David como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, el Señor estuvo aquí en la tierra en su primera venida, y el pueblo hebreo como nación no le reconoció como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el Hijo de David. Y cuando crucificaron a Jesús en mofa, el Imperio Romano le colocó un escrito que decía: el Rey de los hebreos, de los judíos. Ahora encontramos que estaban diciendo allí una verdad, aunque ellos no la creían, pero allí estaba su causa. Fue rechazado como Rey de los judíos, y por esa causa le colocaron ese título allí a Jesús de Nazaret. Decía: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos.
por causa de ser Jesús el Rey de los judíos, el Hijo de David, lo rechazaron y pidieron su muerte, porque no lo aceptaron como su rey. No sabían que era su rey y lo rechazaron y pidieron su muerte. Muchas personas piensan que cuando Dios manifiesta uno de estos títulos, que son títulos tan y tan grandes ante la presencia de Dios, y en los cuales está contenido parte en cada uno de ellos de la herencia divina, las personas piensan que cuando Dios manifiesta algo grande, es grande a la vista humana, pero más bien es grande a la vista de Dios y sencillo a la vista humana, porque Dios es tan grande que las cosas grandes de Él las manifiesta en simplicidad, en sencillez, para que nadie deposite su confianza en las cosas grandes de la tierra a la vista humana, sino las cosas grandes a la vista de Dios, que son las cosas grandes que Él ha prometido en su palabra. Sus promesas son las cosas grandes para todos los hijos de Dios. Y cuando Dios para una edad o dispensación cumple lo que Él ha prometido, esa es la cosa más grande que un ser humano puede ver y puede recibir. Y lo cumple en forma tan sencilla para que las personas sencillas puedan ver y recibir lo que Dios había prometido para ese tiempo. Ahora las personas en aquel tiempo, grandes de posiciones, grandes personas importantes a la vista humana, no podían comprender cómo este hombre podía ser el Mesías, el Cristo, podía ser el Hijo de David. No pudieron entender esto. Por ejemplo, ellos decían, cuando algunos decían, este es el Cristo, este es el Hijo de David, otros decían, pero ¿y no es de Belén, de Judea, que ha de venir el Cristo? No se dieron cuenta que ya esa escritura estaba cumplida cuando nació el Señor Jesucristo. Y ahora ven que aparece de Nazaret, de Galilea, y dicen, pero este Jesús de Nazaret, de allá de Galilea, y el Cristo vendría de Galilea, sería de Nazaret. ¿No dice la escritura que sería de Belén? No se dieron cuenta que ya la parte que hablaba acerca de Belén estaba cumplida. Ahora encontramos que el Señor Jesucristo tampoco se puso a discutir con ellos para decirle, no, vean ustedes aquí mi acta de nacimiento que dice que nací en Belén de Judea. Más bien dejó las cosas así quietas para que se cumpliese la escritura que hablaba acerca de aquella generación y sus líderes religiosos, en donde decía, con sus ojos verán y no entenderán, no verán, estarán ciegos, viendo no verán y oyendo no entenderán. Usted, para cada cosa que ocurre en el programa divino hay escrituras, porque no puede ocurrir nada en el programa divino a menos que no sea el cumplimiento de las escrituras, que son las profecías que corresponden para ese tiempo. Ahora, ¿cómo podían algunos pensar
que aquel Jesús de Nazaret, aquel hombre sencillo, era el Mesías, que aquel hombre sencillo era el hijo de David, el rey de Israel. Encontramos que las personas decían: pero si nosotros estamos esperando al Cristo, al Mesías, al ungido con el Espíritu de Dios, al rey de Israel, y este hombre no viene como rey, este no es un rey, es un carpintero de allá de Nazaret. Y para honra de los que trabajan en la construcción, el Mesías, el Cristo, el rey de Israel, tomó como oficio aquí en la tierra, por cuanto todo hebreo tenía que tener un oficio, él tomó el oficio de carpintero. Honra para todos los que trabajan en la construcción en todas las naciones. Ahora vean ustedes en la forma sencilla y humilde que vino el rey de Israel, que vino el hijo de David según la promesa hecha a David, pero cumplió cada escritura correspondiente para su primera venida. Tenemos que entender que para recibir a la persona que Dios ha prometido enviar, solamente tenemos una forma para conocer a esa persona, y es la Escritura. Por medio del cumplimiento de la Escritura, de las profecías bíblicas que corresponden a ese tiempo, es que podemos conocer al enviado de Dios al ver esas profecías cumpliéndose en él. Porque no se pueden cumplir en otra persona, sino en el ungido enviado por Dios para ese tiempo. Y los que vieron en Jesús de Nazaret el cumplimiento de las escrituras mesiánicas, decían: tú eres el Cristo, tú eres el Dios, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el Rey de Israel. Porque ellos estaban viendo en Jesús el cumplimiento de las escrituras. No podemos dejarnos llevar por las apariencias, sino por la Escritura. Escudriñad las Escrituras, porque en ellos parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Y aquellas personas que estaban ciegos a lo que estaba aconteciendo en el programa divino y erraron en ver el programa divino cumplido, Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Vean ustedes, las personas que fallan en ver el cumplimiento de lo que Dios prometió, fallan por ignorar las escrituras y el poder de Dios para cumplir esas escrituras, y no ven el poder de Dios manifestado en la persona en que está cumpliéndose cada una de esas escrituras. Y vean ustedes, decían acerca de Jesús que aquel poder que usaba para sanar a los enfermos y echar a los demonios fuera, que era por el dedo de Beelzebú. Pero les dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, el reino de Dios ha llegado a vosotros. También les dijo: si ustedes dicen que yo echo fuera a los demonios por el dedo de Beelzebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan fuera? Así es que vean ustedes, las personas
no pueden ser rebeldes a lo que Dios dice en su palabra. Cada persona debe tener su corazón preparado y abierto para el cumplimiento de lo que Dios ha prometido en su palabra para el tiempo en que la persona está viviendo, y debe reconocer lo que Dios está llevando a cabo sin que le sea de tropiezo la forma sencilla en que Él lo cumple, porque Dios siempre cumplirá cada promesa en forma sencilla. Ahora, vean ustedes cuando aquellos niños decían, y las personas que acompañaban a Jesús en la entrada triunfal a Jerusalén, cuando decían: Hosana al que viene en el nombre del Señor, Hosana al Hijo de David, Él estaba de acuerdo con lo que estas personas estaban diciendo, porque estaban proclamando la verdad divina para ese tiempo, la cual estaba manifiesta en Jesús. Ahora las personas que no estaban de acuerdo le pidieron a Jesús que mandara a callar a aquellos niños, a aquellas personas, y Él les dijo: ustedes no han leído que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza, dice la Escritura. Tampoco conocen esa Escritura, ni conocían la Escritura que decía acerca del Hijo de David que vendría, y tampoco conocían la Escritura que decía que de la boca de los niños y de los que maman fundaste la alabanza, y estaban esperando al Mesías. Y como que no conocían las Escrituras que se estaban cumpliendo en ese tiempo. Ahora, por cuanto ellos rechazaron a Jesús, ellos rechazaron el reino de Dios, ellos rechazaron al rey que se sentaría en el trono de David. Y cuando ellos rechazaron a Jesús, ellos rechazaron todas las bendiciones divinas que estaban en Jesús como hijo de David, correspondientes a la primera venida del Señor. Por esa causa, así como David fue rechazado por su pueblo y lloró sobre Jerusalén, también el Señor lloró sobre Jerusalén. Y luego David se fue a los gentiles, y el Señor Jesucristo luego se fue hacia los gentiles en la dispensación de la gracia. Y encontramos que vinieron las plagas, los problemas, los juicios divinos sobre el pueblo hebreo. Pero Jesús, el Señor, se fue a los gentiles para manifestarse por aproximadamente 2000 años en medio de los gentiles. Le dijo a Saulo de Tarso que lo enviaba a los gentiles para que llevara su nombre y para que fuera luz a los gentiles. Y acompañó a Saulo de Tarso convertido en Pablo, y a cada uno de los mensajeros de cada una de las edades de la iglesia gentil. Encontramos que el pueblo hebreo en aquel tiempo perdió la oportunidad de que el reino de Dios fuera establecido en medio de ellos, porque rechazaron a su rey. En una ocasión encontramos que algunos de entre las personas del pueblo, personas sencillas, reconociendo que era el rey de Israel, el hijo de David, quisieron
tomarlo y coronarlo como rey de Israel. Pero él se escapó de entre ellos. Pero no fue el sumo sacerdote y los doctores de la ley y los fariseos y saduceos y los demás sacerdotes los que querían coronarlo, sino las personas sencillas del pueblo. Ahora, siendo que el Señor Jesucristo es el Hijo de David, Él manifestará ese título para el pueblo hebreo en el cumplimiento de su segunda venida con sus ángeles, porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Apocalipsis nos habla acerca de la venida del Señor. Ahora, para la manifestación de ese título de Hijo de David, se requiere la segunda venida del Señor con sus ángeles. Se requiere vivir en el tiempo final. Y se requiere que Él tome su autoridad, Él tome su posición en el programa divino como Hijo de David. En Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante nos dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Aquí el anciano nos presenta al león de la tribu de Judá, al que es la raíz de David, que ha vencido, que ha prevalecido y tiene el derecho de tomar ese libro, ese librito sellado con 7 sellos, siendo el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Contiene toda la herencia divina. Ese título de propiedad contiene toda la creación. Ese es el título de propiedad que el Señor Jesucristo con su sangre redimió. Ahí están escritos los nombres de todas las personas que serán transformadas. Ahí están escritos los nombres de todos los escogidos, de todos los predestinados, de la esposa del Cordero, de los escogidos de entre los gentiles y de los escogidos de entre los hebreos. Ahí están escritos los nombres de los hijos de Dios. Es tan importante ese librito que si ese librito no es tomado de la mano de Dios, del que está sentado en el trono y abierto, toda la creación está perdida. Es el título de propiedad que Adán perdió. Él perdió los derechos a ese título de propiedad. Él había recibido ese título de propiedad de la mano de Dios,
pero cuando perdió los derechos a ese título en la caída, regresó a la mano de Dios. Hasta que el Señor, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, lo toma y lo abre. Ahora, cuando Juan miró para ver al león de la tribu de Judá, la raíz de David, vio a un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, el cual vino y tomó ese librito y lo abrió. Es que el cordero y el león es la misma persona, es el Señor Jesucristo, el Hijo de David, el león de la tribu de Judá. Y aquí, cuando Él viene y toma ese libro, Él aparece con ese título de Hijo de David, por cuanto es la raíz de David, es la descendencia de David prometida para tomar el trono de David y reinar sobre todas las tribus de Israel, sobre las 12 tribus en la tierra de Israel. Sin ese título de propiedad, sin ese librito abierto en su mano, Él no puede tomar ese trono, a menos que no tome ese librito, lo abra y luego cumpla los requisitos establecidos por Dios para poder tomar el reino y sentarse en el trono de David. Él, para su segunda venida con sus ángeles, Él estará nuevamente con ese título de Hijo de David, para ser manifestado, para realizar lo que contiene ese título de Hijo de David relacionado con el pueblo hebreo. Ahora, aquí también en Apocalipsis capítulo 22, verso 16, Él dice, la segunda parte de ese verso dice: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ahora, no hay duda alguna que el Señor Jesucristo es el Hijo de David, es el que contiene ese título de Hijo de David. Uno de los 4 títulos que Él tiene y que Él manifiesta en el programa divino. Ahora les dije que para Él manifestar en este planeta Tierra nuevamente ese título de Hijo de David, se requiere que Él tome el librito de la mano del que está sentado en el trono, lo abra y luego ¿qué? Recuerden que Él, cuando toma ese librito y lo abre, Él es el Hijo de David, es el león de la tribu de Judá, el Rey de Israel, Rey de reyes y Señor de señores, Rey Dios, Rey Teofanía y Rey Jesús. Ahora, el Señor Jesucristo, para manifestar ese título de Hijo de David aquí en la tierra, recuerden, les dije que tiene que tomar el libro y abrir esos sellos, y luego en el cielo es reconocido como Rey de reyes y Señor de señores, como el Hijo de David. Pero para que aquí en la tierra sea efectivo ese título,
tiene que ser cumplido Apocalipsis capítulo 10, en donde Él desciende del cielo con ese librito abierto. Ese ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10 es el Señor Jesucristo, con el librito abierto en su mano, y viene con ese título de Hijo de David para manifestarlo al pueblo hebreo. Ahora dice Apocalipsis capítulo 10: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge, ¿qué cosa? Un león, no como un cordero, sino como un león, porque Él ha cambiado de cordero a león. Como clamó a gran voz, como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. La voz de los 7 truenos, o las voces de los 7 truenos, es la voz del Señor Jesucristo, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Es el Hijo de David en su venida, con el título de propiedad abierto en su mano, y con el título de propiedad Él hace la obra del reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa. Por lo tanto, entran en ese reclamo los hijos de Dios de entre los gentiles y también de entre los hebreos, en donde están 144,000 hebreos que tienen sus nombres ahí escritos y que son reclamados en la obra de reclamo del Señor Jesucristo. Sigue diciendo: y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. ¿Por qué? Porque no era el tiempo todavía para dar a conocer la voz de esos 7 truenos, dar a conocer el mensaje del Señor Jesucristo en su segunda venida, dar a conocer el mensaje de la segunda venida del Señor Jesucristo. No era el tiempo todavía, porque para dar a conocer el mensaje de estos 7 truenos se requiere el cumplimiento de la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, siendo el Hijo de David. Ahora encontramos que Él desciende como león de la tribu de Judá, y esto nos señala que Él en su segunda venida también es el Hijo de David. Y para llevar a cabo su obra de reclamo es reclamar su posición en el reino, para reclamar su reino, para reclamar su trono, el trono de David. Él viene con el título de propiedad. Y recuerden, ninguna persona puede decir esta propiedad o esta otra propiedad es mía, a menos que no tenga el título de propiedad. Y Él viene con el título de propiedad de los cielos y de la tierra, que es el libro de la redención, el libro sellado con 7 sellos, y lo trae abierto, o abierto allá en el trono de Dios. Por lo tanto, es reconocido todo lo que está ahí en ese libro, es reconocida la propiedad divina, y
es reconocido el Señor como el heredero de los cielos y la tierra, como el heredero del trono de David, como el heredero para tomar el trono de David y reinar sobre las 12 tribus de Israel. Así es que en su venida Él viene para reclamar su propiedad de entre los gentiles, los escogidos, la esposa del Cordero, para reclamar este planeta Tierra que le pertenece, para reclamar el reino sobre el pueblo hebreo, reclamar el trono de David, para reclamar todo lo que le pertenece, porque Él con su sangre preciosa redimió, y Él con su sangre preciosa pagó el precio para la redención, o sea, regreso de todo a las manos de Dios, nuevamente a las manos del Señor Jesucristo. Así es que vean ustedes todas las bendiciones que están bajo el título El Hijo de David. Y para los escogidos de entre los gentiles hay una bendición tan grande ahí, bajo ese título de Hijo de David, en la venida del Señor, que nosotros necesitamos ver lo que esto significa para nosotros. El Señor Jesucristo, vean ustedes, ha dicho, nos ha hecho para nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 1 verso 6. Nos ha hecho para nuestro Dios, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis capítulo 20 y el verso 6 dice: bienaventurado. Versos 4 y 6 dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesucristo y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a la imagen de la bestia, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Él estará reinando sobre el pueblo hebreo como Hijo de David, y nosotros estaremos en ese glorioso reino, reinando con el Señor Jesucristo por 1000 años, porque Él ha prometido que reinaremos con Él. Y ese título de Hijo de David tiene las bendiciones del reino de David, del trono de David, las cuales Él comparte con los escogidos, que serán transformados y que vivirán en ese glorioso reino milenial. Así es que vean ustedes que para los escogidos de entre los gentiles hay una bendición muy grande en el título de Hijo de David, pues Él comparte las bendiciones que están en ese título con los escogidos de entre los gentiles
y los hace reyes y sacerdotes según el orden de Melquisedec, reyes y sacerdotes para sentarse en ese glorioso reino que estará establecido en medio del pueblo hebreo, prometido para el pueblo hebreo. Y ese glorioso reino dominará a todas las naciones y será un reino que no tendrá fin. Será un reino que traerá paz y armonía a la raza humana. Será un reino en donde habrá paz y prosperidad. Dice que las armas de guerra serán convertidas en herramientas de trabajo. Las espadas y todas esas armas de guerra que representan todo tipo de armas de guerra que usen en la actualidad. Ahora podemos ver que el hijo de David estará en el trono de David, manifestándose como rey en y sobre el pueblo hebreo, y desde ahí dominará sobre todas las naciones y las regirá con vara de hierro. Pero él dice: al que venciere yo le daré autoridad sobre las naciones gentiles, y las regirá con vara de hierro. Así como yo he vencido y he recibido autoridad de mi Padre, así yo les doy autoridad a ustedes. Es una promesa que estará plenamente en cumplimiento en el glorioso reino milenial. Y estas bendiciones las encontramos aquí en el Hijo de David, el Señor Jesucristo. Así es que podemos ver que hay grandes bendiciones en estos 4 títulos de hijos que tiene el Señor Jesucristo. Él es el Hijo de David. Y las bendiciones contenidas en ese título las comparte con su esposa, la esposa del Cordero, que será la reina en ese reino milenial y por toda la eternidad. Así es que podemos ver las grandes bendiciones contenidas en ese título. Por esa causa, en el fin del tiempo, Él podrá manifestarse al pueblo hebreo. El mensaje de la venida del Señor, de la segunda venida del Señor, irá al pueblo hebreo, y ese mensaje estará presentando al Señor en su segunda venida como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, como el Hijo de David que ellos están esperando para sentarse en el trono de David. Y ellos lo van a recibir. Durante las edades de la iglesia gentil, durante la dispensación de la gracia, ellos no lo recibieron porque estaba como Cordero de Dios. No estaba como león de la tribu de Judá. No estaba tomando el poder para sentarse en el trono de David. Él toma el poder cuando toma el libro sellado con los 7 sellos. Y en su segunda venida, estos títulos estarán
en su segunda venida, y estarán siendo manifestados estos títulos en su venida, y los títulos que corresponden para el fin del tiempo estarán materializándose, convirtiéndose en una realidad para cada hijo de Dios. Así es que nosotros sabemos que el Hijo de David es el Señor Jesucristo, y Él se sentará sobre el trono de David. Y ha dicho, y recuerden que cada promesa que Él hace se cumplirá. Él ha dicho, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así es que el trono del Señor Jesucristo, el trono de David, está prometido también para el vencedor, el cual se sentará con Él en su trono, para que se cumpla este título de Hijo de David, para el reinado sobre el pueblo hebreo, sobre las 12 tribus de Israel. Encontramos que también a los apóstoles el Señor les dijo: ustedes se sentarán sobre 12 tronos y juzgarán a las 12 tribus de Israel. Él, siendo el Hijo de David, podía darle esta promesa a los apóstoles. Así es que vean ustedes, los escogidos tendrán una posición muy importante en ese reino del Hijo de David. Los apóstoles tienen una posición muy importante, y así cada uno de nosotros también. Así es que esperamos que Dios continúe bendiciéndonos a nosotros con todas las bendiciones contenidas en estos 4 títulos de hijo. Estos 4 títulos de hijos contienen grandes bendiciones para los escogidos de Dios, de entre los gentiles, y los escogidos de entre los hebreos. Toda bendición de parte de Dios viene a través de alguno de esos títulos de hijos. Así es que hemos visto en una forma rápida y condensada las bendiciones contenidas en este título de Hijo de Dios. Él comparte esas bendiciones con su esposa, la esposa del Cordero, que se sienta en el trono con el Hijo de David, y reinaremos con Cristo 1000 años para comenzar. Ahora, este título de Hijo de David en el fin del tiempo estará manifestado.
produciendo beneficios que contiene ese título de hijo de David. Así es que esperamos de parte de Dios todos los beneficios contenidos en ese título. Esperamos que se materialicen en cada uno de nosotros. Jesús, el Hijo de David, el que se sentará sobre el trono de David en su segunda venida. Hemos visto que hay muchas bendiciones bajo ese título de Hijo de David. Que Dios nos dé a nosotros todas las bendiciones que Él tiene para nosotros bajo ese título de Hijo de David. Y estaremos establecidos en ese reino como reyes y sacerdotes con el Hijo de David, el Señor Jesucristo, el Hijo de David. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y nos ayude a comprender el misterio que está bajo el Hijo de David. Somos a través de Cristo descendientes según la fe de David, así como también somos la descendencia o simiente de Abraham según la fe. Somos los descendientes de el rey de Jerusalén, del rey de Israel completo. Somos descendientes directos del rey de Salem, de Melquisedec, que fue representado también en David, colocado como rey sobre Israel. Vamos a dejar aquí esto porque para mañana tenemos el resumen en donde, o para el domingo más bien, allá en Guatemala para el próximo tema tenemos el resumen de todos estos títulos en el resumen que tenemos bajo el título de el Hijo de... ¿Cuántos saben? Del Hijo del Hombre. Así es que esperamos que para la próxima conferencia Dios nos muestre el cuadro completo de todas estas bendiciones y cómo recibir estas bendiciones que Dios tiene bajo esos 4 títulos de hijo o hijos: hijo de Dios, hijo de Abraham, hijo de David e hijo del hombre.
hasta nuestro próximo tema, el Hijo del Hombre. Que Dios nos ayude, nos bendiga, nos guarde y nos prepare para el próximo tema, el Hijo del Hombre, en donde esperamos que Dios nos bendiga grandemente. Espero que cada uno de ustedes que me escucha en esta noche, aquí en El Salvador, y también a través de la línea telefónica en los diferentes países de la América Latina y en diferentes lugares de Norteamérica y en diferentes lugares del Caribe, en Puerto Rico y el Caribe, oren mucho ya desde esta noche, mañana también y el domingo, para que Él nos dé a conocer lo que está bajo este tema próximo, el Hijo del Hombre. Que Dios sea con cada uno de ustedes y también conmigo, y que la bendición del Señor Jesucristo como el Hijo de David, la bendición que corresponde para la esposa del Cordero, venga sobre cada uno de ustedes y sobre mí también. Jesús, el Hijo de David. Pasen todos muy buenas noches y muchas gracias por vuestra amable atención. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos.